¿Puede un pueblo entero nacer del rencor? ¿Es posible que la identidad de una nación no se construya sobre la base de la creación, sino sobre el deseo sistemático de desmantelar lo ajeno? En las brumosas y gélidas extensiones del norte de Europa, donde el sol es un visitante tímido y la vida se aferra con la tenacidad del musgo a la roca, comenzó a gestarse una respuesta a estas preguntas. Una respuesta forjada en el acero de las espadas y susurrada por el viento en los bosques de lo que hoy llamamos Polonia y Eslovaquia. Allí, entre las tribus germánicas que el Imperio Romano agrupaba con desdén bajo el genérico epíteto de bárbaros, se encontraban los vándalos. No eran los más numerosos ni los más influyentes, pero poseían una cualidad que los distinguiría: una furia fría, una capacidad para la migración y la guerra que no conocía el descanso. Eran un pueblo en movimiento perpetuo, empujado por fuerzas mayores que ellos mismos. El avance de los hunos desde el este, una marea imparable de jinetes esteparios, actuó como el martillo de un dios colérico, golpeando el yunque de las tribus germánicas y lanzando las esquirlas en todas direcciones. Los vandalos, divididos en sus dos ramas principales, los asdingos y los silingos, se vieron atrapados en este cataclismo. Su historia temprana no es una epopeya de grandes reyes y monumentos, sino una brutal crónica de supervivencia. Para ellos, la paz era solo el tiempo necesario para afilar las espadas. Cada encuentro con otra tribu, ya fueran los godos, sus parientes lejanos y feroces competidores, o los marcomanos, era una prueba de fuego. En estas guerras sin nombre y sincronistas, en estas escaramuzas por un trozo de tierra fértil o un paso de montana, se forjó el carácter vándalo. Aprendieron que la vacilación es la madre de la derrota y que la piedad es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que ya han vencido. Su mitología, de la que apenas nos han llegado fragmentos, no hablaba de dioses constructores, sino de deidades de la guerra y el destino, de un ciclo eterno de lucha donde solo los más fuertes merecían ver el siguiente amanecer. ¿Qué lleva a la gente a quemar sus puentes y lanzarse al abismo de lo desconocido? Para los vándalos, la pregunta era irrelevante. El abismo estaba detrás de ellos, encarnado en las sordas unas. Adelante, más allá del horizonte, se extendía la promesa de algo que nunca habían tenido: la riqueza, la tierra, un lugar bajo el sol, aunque tuvieran que apagar el sol de otros para conseguirlo. Su primer contacto significativo con el Imperio Romano no fue una invasión, sino un intento desesperado de encontrar refugio. A finales del siglo II, durante las guerras marcomanas bajo el reinado del emperador filósofo Marco Aurelio, los vándalos asdingos solicitaron permiso para asentarse en la provincia de Panonia. Roma, siempre pragmática, vio en ellos una posible fuente de reclutas, una barrera humana contra otras tribus más hostiles. Les concedieron tierras, les ofrecieron un pacto, un foedus. Pero Roma subestimaba la naturaleza de la bestia que acogía en su seno. Los vándalos no veían el pacto como un acto de sumisión, sino como una tregua táctica. Veían la disciplina de las legiones, la opulencia de las villas romanas, las calzadas que se extendían como venas de un imperio rebosante de sangre y oro. Y la codicia, esa vieja y poderosa consejera, comenzó a susurrarles al oído. Aprendieron de Roma, sí, pero no aprendieron a construir acueductos, sino a identificar las debilidades en sus defensas. No aprendieron su derecho, sino el arte de explotar sus leyes y sus treguas. La convivencia fue siempre tensa, salpicada de rebeliones y brutales represalias. Los romanos los consideraban salvajes impredecibles, mientras que los vándalos veían a los romanos como amos decadentes y arrogantes, aferrados a una gloria que se desmoronaba. Cada impuesto, cada exigencia de reclutas, cada gesto de superioridad de un oficial romano, no hacía más que alimentar el fuego del resentimiento. Eran los marginados, los bárbaros a las puertas, tolerados pero nunca aceptados. Y en esa marginación, su identidad se hizo más fuerte, más afilada, más peligrosa. No aspiraban a convertirse en romanos, aspiraban a poseer lo que los romanos poseían.
La idea de saquear lo saqueado comenzaba a tomar forma, no como una estrategia, sino como una filosofía, una forma de justicia poética. Roma había saqueado el mundo para construir su grandeza. Ellos saquearían Roma para forjar la suya. La ciudad de los Césares, para ellos, no era la cuna de la civilización, era, simplemente, el mayor tesoro que el mundo hubiera conocido, un tesoro que esperaba a que alguien tuviera la audacia de tomarlo. El punto de inflexión llegó a principios del siglo V. El Imperio Romano de Occidente era una sombra de lo que fue, un gigante enfermo carcomido por la corrupción, las guerras civiles y una burocracia paralizante. Las legiones que una vez habían conquistado el mundo conocido estaban ahora dispersas, defendiendo fronteras porosas contra una miríada de enemigos. El general Estilicón, irónicamente de ascendencia vándala él mismo, se vio obligado a retirar tropas de la frontera del Rin para hacer frente a la invasión de los godos en Italia. Fue un error fatal. La Galia quedaba expuesta, su defensa bajo mínimos. Para los vándalos y sus aliados, los alanos y los suevos, que se habían ido congregando en la orilla oriental del gran río, esta era la señal que habían estado esperando. El invierno del año 406 fue excepcionalmente crudo. El Rin, esa barrera natural que había contenido a las tribus germánicas durante siglos, se congeló por completo. El río se convirtió en un puente de hielo, una invitación del destino. La decisión de cruzar no fue tomada en un senado ni tras un largo debate. Fue el instinto de una manada acorralada que huele una vía de escape. Fue la culminación de generaciones de resentimiento y deseo. Liderados por su rey Gunderico, los vándalos no se prepararon para una batalla, se prepararon para una mudanza. Empacaron sus escasas pertenencias, reunieron a sus mujeres y ninos, afilaron sus armas y se dispusieron a dar un salto hacia lo desconocido. No había plan de retirada, no había un hogar al que regresar. Detrás de ellos solo quedaban los enemigos y los recuerdos de una vida de servidumbre y lucha. Delante, la Galia, el corazón de la opulencia romana, yacía indefensa y tentadora. La noche del 31 de diciembre del año 406, mientras los romanos celebraban el fin de año en sus cálidas villas, una marea humana comenzó a deslizarse sobre el hielo del Rin. No era el avance de un ejército, era el movimiento de una plaga. Una tormenta nacida en las nieblas del norte estaba a punto de desatarse sobre el corazón del imperio, y el mundo, aunque aún no lo sabía, nunca volvería a ser el mismo. El hielo crujía bajo el peso de un futuro implacable. ¿Qué eliges en un mundo, al borde del abismo? ¿La seguridad de un hogar conocido o la oportunidad de forjar un imperio? Escribe tu elección en los comentarios. El hielo del Rin, bajo la pálida luz de una luna de invierno, no era simplemente agua congelada. Era el Rubicón de un mundo que agonizaba, una frontera simbólica entre una era que terminaba y otra que nacía a sangre y fuego. La noche del 31 de diciembre del año 406 no fue una noche de estrategia militar, sino de desesperación colectiva. Decenas de miles de vándalos, acompañados por sus aliados, los alanos, jinetes indomables de las estepas, y los suevos, guerreros tenaces de Germania, formaron una procesión silenciosa y sombría. No había clarines ni estandartes, solo el sonido sordo de miles de pies sobre el hielo, el llanto ocasional de un niño acallado rápidamente y el chirrido de las ruedas de los carros que transportaban a familias enteras y sus escasas posesiones. Este no era un ejército en marcha, era un pueblo entero arrancando sus raíces para siempre, apostando su existencia a la fragilidad de una capa de hielo. ¿Serías capaz de cambiar la tranquilidad por la oportunidad de ser el rey del mundo, aunque solo fuera por un día? Ellos no buscaban reinar, aún no. Buscaban sobrevivir. Buscaban un lugar donde el hambre y el frío no fueran sus señores. Al otro lado del río, la Galia dormía. Las guarniciones romanas, mermadas y desmoralizadas, se habían concentrado en el sur, dejando la frontera del norte peligrosamente expuesta. La confianza de Roma en sus fronteras naturales, como el Rin, se había convertido en arrogancia
y la arrogancia es la antesala de la catástrofe. Cuando los primeros guerreros vándalos pusieron pie en la orilla occidental, no encontraron legiones formadas en falange, sino un silencio sepulcral. La resistencia fue esporádica y patética. Pequeños destacamentos de auxiliares francos, aliados de Roma, fueron masacrados antes de que pudieran dar la alarma. La invasión no fue un choque de ejércitos, fue una hemorragia. Una vez que la primera brecha se abrió, el torrente fue imparable. Durante días, la procesión continuó, un río de gente fluyendo sobre el río de hielo, hasta que la orilla oriental quedó vacía y la Galia se encontró con que el apocalipsis había llegado sin previo aviso. Roma construyó sus fronteras con piedra y arrogancia. Los vándalos las cruzaron con hielo y desesperación. Lo que siguió no fue una conquista, fue una cosecha sangrienta. La primera ciudad en su camino fue Mogontiacum, la actual Maguncia. La tomaron al asalto y la saquearon con una ferocidad metódica. No buscaban ocupar, buscaban vaciar. Cada casa fue registrada, cada templo profanado, cada almacén despojado. Lo que no podían llevarse, lo quemaban. La noticia del saqueo se extendió como un reguero de pólvora, sembrando el pánico. Ciudades como Augusta Treverorum, una de las capitales del Imperio de Occidente, cayeron sin apenas lucha. Sus murallas, que habían resistido a innumerables enemigos, no sirvieron de nada contra el terror que las precedía. La población huía despavorida, abandonando sus hogares y posesiones, creando una marea de refugiados que obstruía los caminos y amplificaba el caos. Los vándalos no perseguían a los ejércitos, que de todos modos eran inexistentes, perseguían la riqueza. Su avance no seguía una lógica estratégica, sino el mapa de la opulencia romana. Se desviaban de su camino para saquear una villa particularmente rica, para asaltar un monasterio conocido por sus tesoros. Esta marcha a través de la Galia, que duró casi 3 años, fue un trauma del que la provincia nunca se recuperaría por completo. No era la guerra a la que los romanos estaban acostumbrados, una danza de legiones y tácticas. Era algo más primitivo, más visceral. Era el hambre de generaciones desatada sobre la abundancia de un imperio decadente. Los cronistas de la época, como San Jerónimo, describen la devastación con palabras que destilan horror y desesperación. Hablan de ciudades reducidas a cenizas, de campos yermos, de una sociedad entera desarticulada. Pero en estas crónicas hay un matiz de incomprensión. No podían entender que para los vándalos, la destrucción no era un fin en sí mismo, sino una herramienta. Era la forma de asegurarse de que nadie los perseguiría. Era la forma de acumular el capital necesario para el siguiente paso de su viaje. Cada objeto de oro, cada saco de grano, cada espada romana capturada, era un ladrillo en la construcción de su futuro. El gobierno imperial en Ravenna, impotente y lejano, no pudo hacer nada. Estaba enredado en sus propias intrigas y amenazado por los godos de Alarico en la propia Italia. La Galia fue abandonada a su suerte. Los usurpadores locales intentaron organizar una defensa, pero sus ejércitos eran pequeños y su autoridad frágil. Constantino III, un general que se autoproclamó emperador, logró algunos éxitos iniciales, pero no pudo detener la marea. Los vandalos, alanos y suevos eran una hidra de 3 cabezas. Cuando se les atacaba en un punto, se dispersaban y atacaban en otro. Eran fluidos, impredecibles, una pesadilla logística para cualquier ejército convencional. No tenían una capital que defender, no tenían líneas de suministro que cortar. Su nación era su campamento en movimiento, y su suministro era la tierra que conquistaban. ¿Cómo se siente ver el fin del mundo desde tu ventana? Para los habitantes de la Galia romana, el fin del mundo tenía el rostro de un guerrero vándalo, con el pelo largo y los ojos fríos, y olía a humo y a miedo. Tras casi 3 años de pillaje, la Galia estaba exhausta. Los tesoros se habían agotado, las ciudades eran cascaras vacías y los campos estaban negros. La marabunta bárbara, siempre en busca de pastos más verdes, de presas más jugosas, dirigió su mirada hacia el sur. Más allá de las imponentes cumbres de los Pirineos, se extendía otra tierra, una península rica y legendaria que los romanos llamaban Hispania.
No sabían qué encontrarían allí, qué nuevos enemigos o qué nuevas riquezas les aguardaban. Pero sabían que no podían quedarse quietos. El movimiento era su esencia, la inercia era su muerte. En el otoño del año 409, la misma horda que había cruzado el Rin helado se preparó para forzar otro paso, esta vez a través de las montanas que separaban la Galia de Hispania. Dejaban atrás una provincia rota, un recordatorio humillante de la fragilidad del poder romano. Llevaban consigo el botín de un mundo y un hambre que aún no había sido saciada. La siguiente etapa de su viaje estaba a punto de comenzar, en una tierra que se convertiría en un nuevo crisol de fuego y acero, la soleada y sangrienta Hispania. Hispania, la joya de la corona de las provincias occidentales, no era la tierra prometida que los vándalos habían imaginado. Al cruzar los Pirineos en el otoño del año 409, no encontraron una provincia indefensa esperando ser desplumada, sino un avispero de facciones en guerra. El poder romano, aunque debilitado, aún se aferraba a las ciudades costeras y a la provincia tarraconense. Los suevos, sus compañeros de viaje, se asentaron rápidamente en el noroeste, en la Gallaecia, y no tardaron en convertirse en rivales. Y los alanos, sus aliados más cercanos, se dividieron, reclamando para sí las vastas llanuras de Lusitania y la cartaginense. Hispania no fue un festín, fue un campo de batalla campal, un microcosmos de la anarquía que se apoderaba del imperio. Los vandalos, bajo el liderazgo del implacable Gunderico, se vieron obligados a luchar por cada palmo de terreno. La Betica, la rica provincia del sur, se convirtió en su objetivo y en el escenario de una guerra sin cuartel. La historia rara vez ofrece un trono vacío. Por lo general, hay que construirlo sobre una pila de cadáveres. Aquí, en el duro y soleado paisaje de Hispania, los vándalos perfeccionaron su arte de la guerra. Ya no eran simplemente una horda migratoria, se estaban convirtiendo en una entidad política y militar. Gunderico demostró ser un líder tan astuto como cruel. Comprendió que no podía enfrentarse a las restantes fuerzas romanas en una batalla campal. En su lugar, adoptó tácticas de tierra quemada y guerra de guerrillas. Sus incursiones eran rápidas, brutales y diseñadas para aterrorizar a la población y socavar la autoridad romana. Ciudades como Hispalis, la actual Sevilla, y Córdoba fueron saqueadas repetidamente. No buscaban el control permanente al principio, sino la desestabilización, la creación de un caos del que pudieran beneficiarse. Aprendieron a utilizar el terreno a su favor. Las montanas y los valles de Andalucía se convirtieron en sus aliados, perfectos para emboscadas y retiradas rápidas. El nombre de los vándalos comenzó a ser sinónimo de terror en la península. La lucha más encarnizada, sin embargo, no fue contra los romanos, sino contra sus antiguos vecinos, los suevos. En el año 419, una guerra abierta estalló entre ambos pueblos en los montes Nervasos. Fue una guerra fratricida, bárbara contra bárbaro, por el derecho a saquear los restos del imperio. Los vandalos de Gunderico, más curtidos y numerosos, llevaron la mejor parte, cercando al ejército suevo y estando a punto de aniquilarlo. Solo la intervención de un ejército romano, enviado por el emperador Honorio, salvó a los suevos de la extinción. Este episodio fue una lección crucial para Gunderico. En Hispania, las alianzas eran tan efímeras como el rocio de la manana. Hoy eras aliado de Roma contra los suevos. Manana Roma se aliaría con los visigodos en tu contra. La única constante era la traición. Era un mundo sin reglas, donde solo sobrevivía el más despiadado. Y entonces, Roma jugó su carta más fuerte. Envió a los visigodos, que se habían asentado en el sur de la Galia, a Hispania con la misión de pacificar la provincia, es decir, de eliminar a los otros grupos bárbaros. Lo que siguió fue una carnicería. Los visigodos, bajo el liderazgo de su rey Gualia, cayeron sobre los vándalos silingos, la otra rama del pueblo vándalo, y los aniquilaron casi por completo. Luego se volvieron contra los alanos, matando a su rey en batalla. Los supervivientes de ambos pueblos, desesperados y sin líder,
no tuvieron más remedio que buscar la protección de su único pariente poderoso que quedaba en la península, Gunderico, rey de los vandalos asdingos. En un acto que sellaría el destino de su pueblo, Gunderico aceptó a los refugiados y se proclamó rey de los vándalos y los alanos. La fusión de estos dos pueblos guerreros creó una nueva fuerza, más formidable y unida por el odio común hacia los visigodos y los romanos que los habían utilizado como peones. Con su poder consolidado, Gunderico se lanzó a la ofensiva. Tomó la ciudad portuaria de Cartago Nova, la actual Cartagena, y en un golpe de audacia, se apoderó de su arsenal y de su flota. Este fue un momento decisivo. Los vandalos, un pueblo de tierra adentro durante toda su historia, pusieron sus manos por primera vez sobre un poder que cambiaría su destino, el poder naval. Comenzaron a lanzar incursiones piratas contra las Islas Baleares y las costas del norte de África. Ya no estaban confinados a la península. El mar Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, se abría ante ellos como un nuevo y vasto campo de pillaje. En el año 428, durante el saqueo de Hispalis, Gunderico murió, supuestamente fulminado por un rayo mientras profanaba una iglesia, un final que sus enemigos católicos no tardaron en calificar de castigo divino. Pero la muerte del rey no detuvo el impulso de su pueblo. El poder pasó a su medio hermano, un hombre destinado a convertirse en una leyenda, una figura que encarnaría el terror y el genio del pueblo vándalo. Un hombre cojo de una pierna, pero cuya visión estratégica abarcaba mucho más allá del horizonte. Su nombre era Genserico. Y Genserico, al mirar el reino que su hermano había forjado en Hispania, no vio un hogar, sino una plataforma de lanzamiento. Vio que la península, devastada por décadas de guerra, era un callejón sin salida. El verdadero premio, el granero del imperio, la provincia más rica y peor defendida, se encontraba al otro lado de un estrecho de agua. El sueño africano comenzaba a tomar forma en la mente del nuevo rey. Genserico no era un bárbaro común. Poseía una mente estratégica que rivalizaba con la de los mejores generales romanos y una crueldad que los superaba. Analizó la situación con una claridad gélida. Hispania era una jaula. Los visigodos al norte, los suevos al oeste y el poder naval romano en el Mediterráneo limitaban su expansión. Permanecer allí significaba una lenta guerra de desgaste que no podían ganar. África, por otro lado, era la yugular del Imperio Romano de Occidente. Productores de grano, aceite de oliva y todo tipo de riquezas, sus provincias del norte eran vitales para alimentar a la ciudad de Roma y financiar a su ejército. Y, lo más importante, su defensa era ridículamente débil. Genserico no solo vio una oportunidad, vio el movimiento que podría poner de rodillas al imperio. Solo necesitaba una excusa, una puerta de entrada. Y la propia Roma, en su infinita capacidad para la autodestrucción, se la proporcionó en bandeja de plata. La llave de África se llamaba Bonifacio, el gobernador romano de la provincia. ¿Qué es más poderoso, la fuerza de un ejército invencible o la audacia de un líder que lo arriesga todo en un solo movimiento? Deja tu respuesta abajo. La traición de Bonifacio es una de esas ironías crueles de las que se alimenta la historia. Era uno de los generales más capaces del Imperio de Occidente, pero se vio envuelto en las venenosas intrigas de la corte de Ravenna. Enganado por su rival, Aecio, y temiendo por su vida, Bonifacio se rebeló contra el gobierno imperial. En un acto de desesperación que sellaría el destino de África, hizo lo impensable. En el año 429, invitó a Genserico y a su pueblo vándalo a cruzar a África para que le ayudaran en su guerra civil. Es difícil saber qué esperaba conseguir Bonifacio. Quizás pensó que podría utilizar a los vándalos como mercenarios y luego deshacerse de ellos. Si fue así, cometió el mayor error de cálculo de su vida. Genserico aceptó la invitación con una celeridad que debería haber alertado al romano. No estaba yendo a África como un aliado, estaba yendo como un conquistador. Estaba a punto de realizar la operación anfibia más audaz y decisiva de la antigüedad tardía. El zorro no acude al gallinero para hacer amigos.
La logística de la operación fue una obra maestra de planificación. Genserico reunió a todo su pueblo, vándalos y alanos, en el puerto de Iulia Traducta, cerca de la actual Tarifa. Se realizó un censo meticuloso. Cada hombre, mujer y niño fue contado. El número total, según los historiadores, rondaba las 80.000 almas, de las cuales unas 15.000 o 20.000 eran guerreros. 80.000 personas con sus caballos, sus carros y sus posesiones, a punto de cruzar el estrecho de Gibraltar en una flota de barcos apresuradamente reunida. No era una invasión, era el trasplante de una nación entera a través del mar. En mayo del año 429, la flota zarpó. Las corrientes del estrecho son notorias por su peligrosidad, pero el destino o la pericia de los navegantes vándalos estuvo de su lado. Desembarcaron sin oposición en las costas del actual Marruecos, poniendo pie en la tierra prometida. Para los vándalos, el aire de África debió oler a oportunidad. Para el Imperio Romano, olía a muerte. La reacción de Bonifacio fue tardía y confusa. Para cuando Genserico desembarcó, el gobernador romano ya se había reconciliado con la corte de Ravenna y ya no necesitaba a sus aliados bárbaros. Les pidió amablemente que regresaran a Hispania. La respuesta de Genserico fue, previsiblemente, una carcajada y el desenvainar de su espada. La marcha de los vándalos por el norte de África fue un paseo militar. Las provincias de Mauretania y Numidia, desprovistas de defensas serias, cayeron una tras otra. Las ciudades, no acostumbradas a la guerra desde hacía generaciones, abrían sus puertas aterrorizadas o eran tomadas por asalto y saqueadas sin piedad. La población local, los donatistas y otras sectas cristianas perseguidas por la Iglesia Católica oficial, a menudo veían a los vándalos arrianos como libertadores, o al menos como un mal menor, y no ofrecieron resistencia. Genserico no era un simple destructor, era un político astuto que sabía cómo explotar las divisiones internas de su enemigo. El imperio se desangraba por sus propias heridas, y Genserico simplemente hundía el cuchillo más adentro. La única resistencia sería la encontró en la ciudad de Hipona, la sede episcopal del famoso teólogo San Agustín. Bonifacio, dándose cuenta de su catastrófico error, reunió a las pocas tropas que le quedaban y se encerró en la ciudad. El asedio de Hipona duró 14 meses, un testimonio de la tenacidad de ambos bandos. Dentro de las murallas, la población sufría el hambre y las enfermedades. El propio San Agustín murió durante el asedio, una metáfora perfecta del fin de una era. El mayor intelectual de la cristiandad latina, muriendo mientras los bárbaros aporreaban las puertas de su ciudad. Finalmente, en el año 431, Bonifacio fue derrotado en una batalla campal y huyó a Italia, dejando Hipona a su suerte. La ciudad cayó poco después. Con la toma de Hipona, los vándalos controlaban la mayor parte del norte de África. Roma había perdido no solo unas provincias, sino su principal fuente de alimentos y riqueza. Era un golpe del que el imperio de Occidente nunca se recuperaría. El emperador Valentiniano III, desesperado, intentó salvar los muebles. En el año 435, firmó un tratado con Genserico, reconociendo sus conquistas en Numidia y Mauretania y otorgándole el estatus de foederati, de aliado de Roma. Fue un intento patético de ponerle una correa a un tigre. Genserico aceptó el tratado, pero solo como una pausa para consolidar su poder y preparar su siguiente movimiento. Su objetivo final no era una provincia marginal, sino la joya de la corona africana, la segunda ciudad más grande del Imperio de Occidente, el gran puerto que controlaba las rutas de grano hacia Roma, Cartago. Durante 4 años, Genserico fingió ser un aliado leal, reconstruyó su ejército, fortaleció su flota y esperó pacientemente el momento oportuno. Roma, ingenua, creyó que la amenaza había sido contenida. Pero Genserico no era un hombre que se contentara con las migajas. Quería el festín completo, y el plato principal estaba a solo unos días de marcha. La caída de Cartago no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y el rey vándalo era,
por encima de todo, un maestro de la oportunidad. La antigua enemiga de Roma estaba a punto de caer en manos de un nuevo Aníbal, y esta vez no habría un Escipión para salvarla. La toma de Cartago, el 19 de octubre del año 439, fue una obra maestra de la astucia y la sorpresa, un evento que resonó en todo el Mediterráneo como el toque de difuntos de la supremacia romana. Genserico, aprovechando que el general romano Aecio estaba ocupado luchando contra los visigodos en la Galia, rompió el tratado de paz sin previo aviso, pero no lanzó un ataque frontal y predecible. En lugar de eso, atacó desde el mar. Mientras los habitantes de Cartago estaban distraídos, asistiendo a las carreras de carros en el hipódromo, la flota vandala entró en el puerto sin oposición. Los guerreros desembarcaron y se apoderaron de la ciudad casi sin lucha. Fue un golpe de mano tan audaz y brillante que dejó al Imperio Romano en estado de shock. La ciudad que había resistido a la República Romana durante más de un siglo, la metrópolis que había sido reconstruida por los césares hasta convertirla en una de las maravillas del mundo, cayó en una sola tarde, no por la fuerza de las armas, sino por el genio de un rey bárbaro. Roma pensaba que construía la eternidad con piedra, pero los vándalos demostraron que el verdadero poder no son los muros, sino los barcos que pueden sortear esos muros. La captura de Cartago fue mucho más que una simple conquista territorial. Fue un cambio de paradigma. En el puerto de la ciudad, Genserico encontró el premio gordo, la flota romana del Mediterráneo occidental. De la noche a la mañana, los vándalos, un pueblo que apenas una década antes no sabía lo que era un barco, se convirtieron en la principal potencia naval del Mediterráneo. Heredaron no solo los barcos, sino también los astilleros, los marineros y el conocimiento náutico de Cartago. Genserico comprendió inmediatamente el poder que tenía en sus manos. El mar ya no era una barrera, era una autopista para el saqueo. El reino vándalo de África, con Cartago como su capital, se transformó. Dejó de ser un reino continental para convertirse en un imperio marítimo depredador. El lema no oficial de su pueblo, saquea lo saqueado, estaba a punto de hacerse realidad a una escala nunca antes vista. Casi inmediatamente después de tomar Cartago, Genserico desató a sus nuevos piratas sobre el Mediterráneo. Sicilia, la primera provincia de Roma, y otro granero vital, fue la primera en sufrir. Las flotas vandalas la saquearon en el año 440. Luego siguieron Cerdena, Córcega y las Islas Baleares. Ninguna costa era segura. Las incursiones llegaban hasta las costas de Hispania, Italia e incluso Grecia. El comercio marítimo, la sangre que daba vida al imperio, se paralizó. El grano de África ya no llegaba a los muelles de Ostia para alimentar a la plebe de Roma. En su lugar, alimentaba al ejército vándalo, o se vendía a precio de oro a los enemigos de Roma. Genserico no solo estaba robando la riqueza del imperio, estaba estrangulándolo lentamente, cortando sus líneas de vida una por una. El Mediterráneo, que los romanos habían llamado con orgullo Mare Nostrum, nuestro mar, se convirtió en el Vandalorum Mare, el mar de los vándalos. El emperador Valentiniano III, desesperado, intentó reaccionar. Reunió una enorme flota en Sicilia en el año 441, con la ayuda del Imperio Romano de Oriente, para intentar la reconquista de África. Pero la expedición fue un fracaso antes de empezar. Genserico, siempre un paso por delante, lanzó un ataque preventivo contra la flota anclada y la dispersó. Al mismo tiempo, las incursiones de los hunos de Atila en los Balcanes obligaron al emperador de Oriente a retirar sus fuerzas. La ventana de oportunidad para Roma se cerró. En el año 442, Valentiniano no tuvo más remedio que firmar un nuevo tratado, mucho más humillante que el anterior. En él reconocía la soberanía total de Genserico sobre las provincias más ricas de África, incluyendo Cartago. A cambio, Genserico accedió a reanudar los envíos de grano a Roma, aunque ahora como un tributo que Roma debía pagarle. El rey vándalo era ahora, a todos los efectos, el amo del Mediterráneo occidental. La vida en la nueva capital vándala, Cartago,
fue una extraña mezcla de cultura bárbara y lujo romano. Genserico y su élite guerrera se apoderaron de las mejores tierras y las villas más suntuosas, desplazando a la aristocracia senatorial romana. Sin embargo, no destruyeron la estructura administrativa. Mantuvieron a los funcionarios romanos en sus puestos, recaudaron los impuestos con la misma eficiencia que sus predecesores y disfrutaron de las comodidades de la civilización que habían conquistado: los vanos, los teatros, el circo. Pero bajo esta fina capa de continuidad, el nuevo reino era fundamentalmente diferente. Era un estado de apartheid. Los vándalos eran la clase dominante, arrianos en su fe, que gobernaban sobre una vasta población de católicos romanos. Esta división religiosa sería una fuente constante de tensión y conflicto, pero por el momento, el poder militar de Genserico mantenía a raya cualquier disidencia. Desde su trono en Cartago, el viejo rey cojo, ahora en la cima de su poder, observaba el mundo con ojos de depredador. Había llevado a su pueblo desde los bosques helados del norte hasta las cálidas costas de África. Había desafiado y humillado al imperio más grande que el mundo había conocido. Pero Genserico no era un hombre que se durmiera en los laureles. Sabía que el poder, una vez adquirido, debe ser utilizado. Y en el corazón del imperio, en la propia ciudad de Roma, una nueva crisis política estaba a punto de darle el pretexto perfecto para el golpe de gracia. El asesinato del emperador Valentiniano III en el año 455 rompió el último tratado que unía a vándalos y romanos. La hija de Valentiniano, Eudocia, había sido prometida en matrimonio al hijo de Genserico, Hunerico. Para el rey vándalo, el asesinato del emperador y la usurpación del trono por Petronio Máximo fue una violación del acuerdo y un insulto personal, o, más probablemente, fue la excusa perfecta que estaba esperando. La flota vándala se hizo a la mar una vez más. Su destino, la desembocadura del río Tíber. Su objetivo, la propia Roma. La ciudad que había saqueado el mundo estaba a punto de ser saqueada. La aparición de la flota vándala en la desembocadura del Tíber en junio del año 455 sumió a Roma en el pánico más absoluto. La ciudad eterna, que no había visto un enemigo a sus puertas desde la incursión de los galos 800 años antes, era un objetivo militarmente insignificante. Sus famosas murallas aurelianas estaban en mal estado y la ciudad carecía de una guarnición adecuada. El terror se apoderó de sus habitantes. El nuevo emperador, Petronio Máximo, que había usurpado el trono apenas 3 meses antes, demostró ser un líder cobarde e incompetente. Cuando intentó huir de la ciudad, fue reconocido por una multitud enfurecida que lo apedreó hasta la muerte y arrojó su cuerpo desmembrado al Tíber. Roma, en el momento de su mayor necesidad, estaba sin líder, sin defensa y a merced de la flota más temida del Mediterráneo. El caos era el preludio perfecto para el saqueo. La civilización no se derrumba con un estruendo, sino con el silencio de la autoridad ausente. En medio de este vacío de poder, una figura solitaria salió a enfrentarse a los invasores. No era un general, sino un anciano vestido de blanco, el Papa León I, el mismo pontífice que 3 años antes había convencido a Atila el Huno para que no saqueara la ciudad. Intentó repetir la hazaña. Se reunió con Genserico a las puertas de Roma y le suplicó que perdonara a la ciudad de la matanza y el fuego. La escena está envuelta en leyenda, pero el resultado fue práctico y brutalmente claro. Genserico, que no era un salvaje sediento de sangre sin sentido, sino un hombre de negocios muy pragmático, llegó a un acuerdo. Accedió a no quemar la ciudad y a no masacrar a sus habitantes. A cambio, las puertas de Roma se le abrirían y se le permitiría llevarse, de forma ordenada y sistemática, todo lo de valor que pudiera encontrar. Era un pacto con el diablo, pero para los aterrorizados romanos era la única opción. Genserico no quería destruir Roma, quería vaciarla. La venganza es satisfactoria, pero el beneficio es duradero. Lo que siguió no fue un estallido de violencia caótica, sino el saqueo más metódico y exhaustivo de la historia. Durante 14 días,
Del 2 al 16 de junio, los vándalos peinaron la ciudad con una eficiencia escalofriante. No fue una turba descontrolada, sino un ejército organizado llevando a cabo una operación de confiscación a gran escala. Dividieron la ciudad en secciones y fueron de casa en casa, de palacio en palacio, de templo en templo, recogiendo todo el oro, la plata, las joyas, los muebles preciosos y las obras de arte que pudieron encontrar. Despojaron el palacio imperial del Palatino. Saquearon los templos paganos, llevándose no solo las estatuas de los dioses, sino también los tesoros acumulados durante siglos. Su obra maestra fue el despojo del templo de Júpiter Capitolino, el corazón sagrado de la antigua Roma. De allí arrancaron la mitad de las tejas de bronce dorado que cubrían su techo, un acto de un simbolismo devastador. Pero Genserico no se limitó a los tesoros paganos. Fiel a su fe arriana, no tuvo reparos en saquear también las iglesias cristianas. Y, en un acto que conmocionó al mundo cristiano, se llevó los tesoros del templo de Jerusalén que el emperador Tito había traído a Roma 3 siglos y medio antes: la menora de 7 brazos, la mesa del pan de la proposición y otros objetos sagrados del judaísmo. Estos artefactos, que habían presenciado la caída de Jerusalén, ahora eran testigos de la humillación de Roma. Además de los tesoros materiales, Genserico se llevó un botín humano. Miles de artesanos cualificados, funcionarios y nobles fueron capturados y llevados como rehenes a Cartago. Entre ellos se encontraban figuras de la más alta alcurnia: la emperatriz Licinia Eudoxia, viuda de Valentiniano, y sus 2 hijas, Eudocia y Placidia. Genserico casaría más tarde a Eudocia con su hijo Hunerico, uniendo así, a través de la fuerza, la sangre de los vándalos con la de la dinastía imperial romana. Era el sello final de su victoria. Después de 2 semanas, cuando Roma quedó completamente despojada de sus riquezas, los vándalos se retiraron tan ordenadamente como habían llegado. Cargaron su inmenso botín en sus barcos y zarparon de vuelta a Cartago, dejando atrás una ciudad violada, humillada, pero físicamente intacta. El evento tuvo un impacto psicológico profundo en el mundo romano. Si la toma de Roma por Alarico en el 410 había sido un shock, esto era algo peor. Aquello había sido un ataque rápido y desordenado. Esto fue una disección fría y calculada. Fue a raíz de este saqueo que la palabra vándalo y el término vandalismo entraron en el vocabulario europeo, convirtiéndose para siempre en sinónimo de destrucción sin sentido. Irónicamente, el saqueo de Genserico había sido cualquier cosa menos sin sentido. Fue, de hecho, uno de los robos mejor organizados de la historia. El imperio, ya en sus últimos estertores, había recibido un golpe del que no se levantaría. Genserico había demostrado que Roma ya no era el centro del mundo. Era simplemente el premio más grande en el juego de los reyes bárbaros. Desde su capital en Cartago, el reino vándalo se convirtió en el árbitro del Mediterráneo occidental. Su poder se basaba en 2 pilares: la inmensa riqueza obtenida del saqueo de Roma y el control indiscutible de las rutas marítimas. Sin embargo, este poder tenía una base frágil. Dentro de sus fronteras, el reino era una olla a presión de tensiones religiosas. Los vándalos eran cristianos arrianos, una secta considerada herética por la mayoría católica romana que constituía la población del norte de África. Genserico, aunque feroz en la guerra, fue relativamente tolerante en materia de religión, entendiendo que necesitaba la cooperación de la población local para administrar su reino. Sin embargo, su hijo y sucesor, Hunerico, que ascendió al trono en el 477, no compartió la pragmática visión de su padre. Hunerico era un arriano fanático y desató una brutal persecución contra el clero y los laicos católicos. Obispos exiliados, iglesias confiscadas y torturas se convirtieron en la norma. Esta política no solo alienó a la mayoría de sus súbditos, sino que también le dio al Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, una poderosa excusa para intervenir. El Imperio de Oriente, que se consideraba el verdadero heredero de Roma, nunca había aceptado la pérdida de África. Veía a los vándalos como piratas y herejes que ocupaban ilegalmente territorio imperial.
En el año 468, aún en vida de Genserico, el emperador León I organizó la mayor operación militar de la Antigüedad Tardía para reconquistar África. Se reunió una armada de más de 1000 barcos y 100.000 hombres, una fuerza abrumadora bajo el mando del general Basilisco, cunado del emperador. La flota zarpó hacia Cartago con la confianza de una victoria segura. La escala de la expedición era tal que parecía que el reino vándalo estaba condenado, pero subestimaron a un enemigo, el viejo y astuto Genserico. La flota imperial llegó a la península de Cabo Bon, a pocos kilómetros de Cartago, y ancló para pasar la noche, preparándose para el asalto final al día siguiente. Basilisco, en un exceso de confianza, rechazó un ataque inmediato. Fue un error catastrófico. Durante la noche, Genserico desató su arma secreta. Había preparado una flota de brulotes, barcos viejos cargados de material inflamable, y los lanzó en medio de la noche contra la densamente agrupada flota romana. Con un viento favorable, los barcos suicidas se estrellaron contra los navios imperiales, propagando el fuego a una velocidad aterradora. El mar se convirtió en un infierno. Las llamas saltaban de un barco a otro, los mástiles se derrumbaban, los gritos de los hombres quemados vivos llenaban el aire nocturno. Los barcos vándalos maniobraban entre el caos, hundiendo a los navios que intentaban escapar. La destrucción fue casi total. Más de la mitad de la flota imperial fue quemada o hundida. Basilisco huyó ignominiosamente con los restos de su armada. La mayor fuerza militar reunida en siglos había sido aniquilada en una sola noche, no por una batalla, sino por la astucia táctica de un rey bárbaro. Constantinopla, humillada y casi en bancarrota por el coste de la expedición, tardaría décadas en recuperarse del golpe. Este triunfo naval fue el cénit del poder vándalo. Genserico había derrotado a los dos imperios, el de Occidente y el de Oriente, y había asegurado su reino para una generación. Murió en el 477, a una edad muy avanzada, habiendo gobernado durante casi 50 años. Dejó a sus sucesores un reino rico, poderoso y temido. Sin embargo, la misma riqueza y seguridad que había ganado se convertirían en una semilla de decadencia. Sus descendientes, nacidos en el lujo de los palacios de Cartago y no en las duras estepas de Europa, carecían de su dureza, de su visión y de su genio. Las persecuciones religiosas de Hunerico y sus sucesores debilitaron al reino desde dentro, creando un cisma entre la élite vandala y la población romano-africana. Mientras tanto, en las fronteras del desierto, las tribus moras, antes contenidas por el poder de Genserico, comenzaron a rebelarse, mordisqueando los bordes del reino. El depredador se estaba convirtiendo en presa. La jaula dorada que Genserico había construido para su pueblo comenzaba a cerrarse lentamente sobre ellos. Cuando la supervivencia está en juego, ¿qué debe guiar a un líder? ¿La lealtad a sus creencias o la flexibilidad para pactar con el enemigo? Comparte tu opinión. La jaula dorada que Genserico legó a sus descendientes demostró ser una prisión más efectiva que cualquier fortaleza enemiga. La riqueza acumulada, el lujo heredado de la aristocracia romana y la ausencia de amenazas externas inmediatas tras la catástrofe de Cabo Bon comenzaron a corroer el espíritu guerrero que había definido al pueblo vándalo. Los nietos y bisnietos del rey conquistador ya no eran los lobos flacos y hambrientos que habían cruzado el Rin helado. Eran aristócratas ablandados, más interesados en las intrigas de palacio, las carreras de carros y los refinamientos de la vida en las villas que en el duro entrenamiento del campo de batalla. La élite vándala, que en su día se enorgullecía de sus cicatrices, ahora competía en la ostentación de sus mosaicos y la calidad de sus vinos. El filo de la espada se había embotado por el óxido del confort. El veneno más dulce es el éxito sin esfuerzo. La historia del reino vándalo, después de Genserico, es una sórdida crónica de decadencia y luchas intestinas. El trono se convirtió en un nido de víboras. El fanático Hunerico fue sucedido por su sobrino Guntamundo, quien alivió las persecuciones religiosas, no por tolerancia,
sino por pragmatismo, al darse cuenta de que el reino no podía permitirse una guerra civil. A Guntamundo le sucedió su hermano Trasamundo, un hombre culto y arriano convencido, que reanudó una persecución más sutil, pero igualmente dañina, contra los católicos, intentando convertirlos mediante el debate y el exilio en lugar de la tortura. Cada cambio de rey era una oportunidad para que las facciones de la corte conspiraran y se purgaran mutuamente. Las reglas de sucesión establecidas por el propio Genserico, que dictaban que la corona debía pasar al miembro masculino de más edad de la casa real, estaban diseñadas para evitar guerras civiles, pero en la práctica fomentaron el asesinato y la intriga, ya que los príncipes más jóvenes no estaban dispuestos a esperar su turno. Mientras la élite se enredaba en sus juegos de poder en Cartago, las fronteras del reino comenzaban a deshilacharse. En el sur, las tribus moras, una confederación de pueblos bereberes, vieron la debilidad de los nuevos amos de África. Durante el reinado de Genserico, habían sido mantenidos a raya por una mezcla de fuerza y diplomacia, pero sus sucesores carecían de su prestigio y de su habilidad militar. Los mauros comenzaron a lanzar incursiones cada vez más audaces, saqueando las zonas rurales y desafiando la autoridad vandala. Ciudades del interior que habían florecido bajo el dominio romano y vándalo temprano, ahora tenían que construir nuevas fortificaciones, no contra un imperio lejano, sino contra los enemigos que surgían del desierto a sus puertas. El reino, que había proyectado su poder a través de todo el Mediterráneo, se encontraba ahora incapaz de controlar eficazmente su propio patio trasero. Estaban perdiendo la tierra bajo sus pies, centímetro a centímetro. El punto de inflexión hacia la catástrofe final llegó con el reinado de Hilderico, que comenzó en el 523. Hilderico era hijo de Unerico y de Eudocia, la princesa imperial romana, capturada en el saqueo de Roma. Por sus venas corría más sangre romana que vándala, y sus simpatías estaban claramente con el Imperio de Oriente y con la fe católica. Revirtió por completo las políticas de sus predecesores. Detuvo todas las persecuciones, permitió que los obispos católicos exiliados regresaran y forjó una estrecha alianza con el emperador Justiniano en Constantinopla. Para la vieja guardia de la aristocracia vandala arriana, esto era una traición intolerable. Veían a Hilderico como un rey débil y afeminado que estaba vendiendo su herencia y su fe al enemigo histórico. Su incapacidad para detener las incursiones moras, que culminaron en una desastrosa derrota del ejército vándalo, fue la gota que colmó el vaso. En el año 530, un primo de Hilderico, un guerrero tradicionalista llamado Gelimer, dio un golpe de estado. Hilderico fue depuesto y encarcelado. Gelimer se proclamó rey, restauró la supremacia arriana y rompió todas las relaciones con Constantinopla. Gelimer creyó que estaba restaurando la gloria y la fuerza del reino, pero en realidad acababa de firmar su sentencia de muerte. Al deponer y encarcelar a Hilderico, le dio a Justiniano el casus belli perfecto que estaba buscando. Justiniano, un emperador con la ambición de restaurar la antigua gloria del Imperio Romano, no podía dejar pasar una oportunidad tan clara. Tenía una excusa legítima para intervenir, vengar a su aliado depuesto y proteger a los católicos perseguidos. A pesar de la oposición de muchos de sus consejeros, que recordaban vividamente el desastre de la expedición de Basilisco 80 años antes, Justiniano decidió apostar. No iba a repetir los errores del pasado. No enviaría una armada gigantesca y torpe. En su lugar, eligió al mejor general de su época, un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de genio militar, Belisario. Una pequeña pero altamente profesional fuerza expedicionaria comenzó a reunirse en los puertos de Constantinopla. El imperio, que había sido humillado y derrotado durante un siglo, estaba a punto de contraatacar, y la jaula dorada de los vándalos, debilitada por la corrosión interna, estaba a punto de ser hecha pedazos por un martillo bizantino. La tormenta no venía del norte esta vez, sino del este. La campana de Belisario contra el reino vándalo es uno de los ejemplos más asombrosos de una guerra relámpago en la historia antigua.
Es la historia de cómo un reino construido a lo largo de un siglo de guerras y conquistas pudo ser desmantelado en cuestión de meses por un ejército pequeño pero brillantemente dirigido. El emperador Justiniano, al dar luz verde a la expedición en el verano del año 533, estaba asumiendo un riesgo enorme. Su fuerza de invasión era modesta, 10.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería, transportados en una flota de 500 barcos. Era una fuerza minúscula, en comparación con la que los vándalos podían, en teoría, oponer. Pero Justiniano no contaba con la fuerza bruta, sino con la calidad de sus tropas y, sobre todo, con el genio de su comandante. Belisario no era solo un soldado, era un estratega consumado, un maestro de la logística, la sorpresa y la guerra psicológica. Cuando su flota zarpó, el destino de África ya estaba sellado, aunque los vándalos aún no lo supieran. La suerte sonrió a Belisario desde el principio. Mientras su flota navegaba hacia África, dos acontecimientos fortuitos debilitaron fatalmente la posición de Gelimer. En Tripolitania, la provincia más oriental del reino, la población se rebeló contra el dominio vándalo y se declaró leal al emperador. Al mismo tiempo, en Cerdena, el gobernador Godo, también llamado Godas, se rebeló y se declaró rey de la isla. Gelimer cometió un error estratégico garrafal. En lugar de concentrar todas sus fuerzas para repeler la inminente invasión bizantina, dividió su ejército. Envió a su mejor general, su propio hermano Tzazo, con lo mejor del ejército y la flota vándala a Cerdena para aplastar la rebelión. Esto significaba que cuando Belisario desembarcara en África, la poderosa flota vándala estaría ausente y una parte significativa de sus tropas de élite estaría a cientos de kilómetros de distancia. La historia es a menudo decidida por tales errores, por la arrogancia de un líder que subestima a su oponente. Belisario desembarcó sin oposición en Caput Bada, en la costa de la actual Túnez, en septiembre del 533. Su primer acto fue imponer una disciplina de hierro a sus tropas, prohibiendo cualquier pillaje y pagando por todos los suministros. Quería presentarse no como un conquistador, sino como un libertador de la población romano-africana. La estrategia funcionó. Las ciudades y los pueblos le abrieron sus puertas, aclamándolo y proporcionándole información crucial sobre los movimientos del enemigo. Gelimer, tomado por sorpresa, reaccionó con una mezcla de pánico y furia. Ordenó la ejecución del rey depuesto Hilderico y reunió apresuradamente a las tropas que le quedaban para enfrentarse a Belisario en el camino a Cartago. Planeó una elaborada emboscada en un desfiladero llamado Ad Decimum, a 10 millas de la capital. Su plan era complejo, un ataque frontal flanqueado por dos fuerzas adicionales que cortarían la retirada de Belisario. Era un buen plan sobre el papel, pero su ejecución fue un desastre. La batalla de Ad Decimum, el 13 de septiembre, fue un ejemplo de cómo la disciplina y la iniciativa pueden superar a la fuerza bruta y a un plan mal coordinado. Los diferentes cuerpos del ejército vándalo no lograron sincronizar sus ataques. La vanguardia de caballería de Belisario, compuesta por sus temibles bucelarios, se topó con una de las fuerzas de flanqueo vándala y la aniquiló. El propio Belisario, con el cuerpo principal del ejército, se enfrentó a la fuerza principal de Gelimer. En el momento crítico de la batalla, cuando Gelimer descubrió el cuerpo de su otro hermano, Amatás, que había muerto en la escaramuza inicial, el rey vándalo perdió los nervios. En lugar de presionar su ventaja, se detuvo para enterrar a su hermano, sumido en el dolor. Esta pausa fatal dio a Belisario el tiempo que necesitaba para reagrupar a sus fuerzas y lanzar un contraataque devastador. El ejército vándalo, sin líder y desmoralizado, se desintegró y huyó en pánico. El camino a Cartago estaba abierto. 2 días después, Belisario entró en la capital sin lucha, aclamado por la población. Se sentó en el trono de Gelimer en el palacio y cenó el banquete que había sido preparado para el rey vándalo. La velocidad de la conquista era asombrosa. Gelimer huyó hacia el oeste, a las llanuras de Bulla Regia, donde se le unieron los refuerzos de su hermano Tzazo, que regresaba victorioso pero demasiado tarde de Cerdena.
Reunieron a todas las fuerzas vándalas restantes y marcharon de nuevo sobre Cartago, acampando en un lugar llamado Tricamarum. La batalla final tuvo lugar en diciembre. Fue una lucha más dura que la de Ad Decimum, pero el resultado fue el mismo. La caballería bizantina, superior en táctica y disciplina, rompió las líneas vándalas. Cuando Tzazo murió en el fragor del combate, Gelimer volvió a entrar en pánico y huyó del campo, sellando el destino de su ejército. La resistencia vándala se derrumbó por completo. El último rey de los vándalos se refugió en una remota montaña, donde fue asediado durante varios meses. Finalmente, en marzo del 534, hambriento y desesperado, se rindió a Belisario. El reino vándalo, que había aterrorizado al Mediterráneo durante un siglo, había dejado de existir. La Blitzkrieg de Belisario, en menos de 6 meses, había borrado del mapa a uno de los reinos bárbaros más formidables. El imperio, finalmente, había cobrado su venganza. El final de la saga vándala es tan rápido y absoluto que resulta casi anticlimático. Tras la rendición de Gelimer, la historia de los vándalos como pueblo se precipita hacia su conclusión con una velocidad vertiginosa. Belisario llevó al último rey vándalo a Constantinopla, junto con el inmenso tesoro que había recuperado de Cartago, incluyendo, irónicamente, los artefactos del Templo de Jerusalén que Genserico se había llevado de Roma. El emperador Justiniano celebró un triunfo grandioso, una ceremonia que no se había visto en la capital oriental en siglos. Gelimer, encadenado, fue obligado a marchar por las calles de Constantinopla en la procesión triunfal de Belisario, pero en un extraño giro del destino, en lugar de ser ejecutado como era la costumbre, se le perdonó la vida. Se le concedieron unas ricas propiedades en Galacia, donde vivió el resto de sus días como un terrateniente retirado. Una curiosidad histórica, el fantasma de un reino perdido. Quizás para Justiniano, la humillación de un rey viviendo de su caridad era una venganza más dulce que la muerte. La grandeza de la victoria no reside en la muerte del enemigo, sino en su completa subyugación. ¿Qué pasó con el pueblo vándalo? Su destino fue la disolución sistemática. Belisario reclutó a los mejores guerreros vándalos, unos 2000, y los organizó en 5 regimientos de caballería, llamados los Vandali Justiniani. Fueron enviados a la frontera persa, muy lejos de África, para luchar y morir por el imperio que habían combatido durante generaciones. Sus esposas e hijos, junto con el resto de la población vándala, fueron dispersados. Se implementó una política deliberada para borrar su identidad. Se les prohibió portar armas o mantener cargos públicos. Se anularon sus derechos de propiedad sobre la tierra, que fue devuelta a los descendientes de los propietarios romanos. Se les presionó para que abandonaran el arrianismo y se convirtieran al catolicismo. En esencia, se les hizo invisibles. Hubo algunos intentos de rebelión, pero fueron aplastados sin piedad. En 1 o 2 generaciones, el nombre vándalo simplemente desapareció de los registros de África. Se mezclaron con la población local, se casaron con romanos y bereberes y olvidaron su lengua, sus costumbres y su historia. La desaparición de todo un pueblo es un fenómeno histórico inquietante. ¿A dónde fueron los 80.000 vándalos y alanos que cruzaron el estrecho con Genserico? Simplemente se desvanecieron, absorbidos por la tierra que habían conquistado. Dejaron pocos rastros arqueológicos distintivos. Su legado no está en la piedra ni en la cerámica, sino en la memoria y en el lenguaje. Nos dejaron una palabra: vandalismo, un estigma que los define como destructores sin sentido. Pero, ¿es justa esta etiqueta? Sin duda, fueron brutales, saqueadores y conquistadores. Construyeron su reino sobre los huesos de otros, con una filosofía depredadora. Pero, ¿acaso el Imperio Romano, al que saquearon, no había hecho exactamente lo mismo, a una escala mucho mayor y durante mucho más tiempo? Los vándalos simplemente aplicaron las lecciones que habían aprendido de Roma con una eficiencia aterradora. Eran el reflejo oscuro del propio imperio, un síntoma de su enfermedad terminal, no su causa.
La historia del reino de los vándalos es una parábola sobre la naturaleza del poder, la civilización y la barbarie. Es la historia de cómo los marginados, acorralados y despreciados pueden levantarse y poner de rodillas al mundo, solo para ser consumidos por la misma riqueza y el mismo poder que ansiaban. Es un recordatorio de que la historia no tiene favoritos y que los imperios, por muy grandes y eternos que parezcan, pueden desmoronarse con una rapidez asombrosa. Los vándalos surgieron de la nada, brillaron con la intensidad de una supernova durante un siglo y luego se extinguieron, dejando solo un eco en las arenas del tiempo y una palabra que usamos para describir la destrucción. Se fueron, pero su historia permanece, un cuento con moralejas sobre la fragilidad de todo lo que construimos y la certeza de que en el gran juego de la historia, el saqueador de hoy es a menudo el saqueado de mañana. El legado de un pueblo a menudo se reduce a una sola palabra. Para los vándalos, esa palabra es destrucción. Pero si su reino fue construido sobre las ruinas de otros, ¿es su legado realmente diferente al de los imperios que los precedieron y los sucedieron? Cuéntanos qué piensas en los comentarios.